día nos toca ver taller de evangelismo. Amén. Entre paréntesis, cierto, les traje para mostrar el primer ejemplar de la Constitución de nuestra iglesia. Amén. Que contiene la Constitución propiamente tal, cierto, el pacto de membresía, un pacto de una iglesia bautista, y también contiene la Confesión de Fe de Londres. Amén. Para que podamos ahí en lo sucesivo tenerlo nosotros también y para aún estudiarlo, porque hay harto tema para estudiar ahí de las Sagradas Escrituras. Amén. Así que gracias al Señor que podemos tener ya la Constitución. Ya, vamos a ir a nuestro estudio de hoy, que es un taller. Amén. Un taller supone la idea de enseñar algo para aprender a hacer en términos prácticos algo. Amén. Y sin duda que en cuanto al evangelismo necesitamos aprender a hacer evangelismo. Aunque, y como decía bien el pastor la otra vez, porque muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados acerca del evangelismo. Sobre todo porque hoy en día, dentro de la iglesia cristiana en general, existen muchas ideas de, primero, ¿qué es el evangelio esencialmente? ¿Cierto? Y también de cómo hemos de comunicarlo. ¿Ven? Y entonces, como hay muchas ideas, entonces hay muchas respuestas y muchas, a veces, caminos que toman la cristiandad acerca de esto. Nosotros queremos, como nuestro interés es entender las cosas bíblicamente, es entender el evangelismo también en esos términos. ¿Existe en la Biblia alguna pauta o pautas para aprender a evangelizar? Yo creo que sí. Amén. Porque el Señor jamás nos pide cosas o algo sin dejarnos pautas. Amén. Ahora, como entendemos nosotros, ¿cierto? La Biblia no necesariamente es un libro de definiciones. Me refiero a que usted nunca va en la Biblia a encontrar, por ejemplo, en Gálatas capítulo, no sé, 7, por inventar un capítulo, ¿cierto? ¿Cómo evangelizar? ¿Ya? No, muchas veces no está en esos términos expresada la enseñanza, los principios, pero sin duda que toda la voluntad que Dios quiere que nosotros conozcamos está revelada en la Biblia. Por lo tanto, si Él nos manda a evangelizar, también está revelado en la Biblia y está contenido en la Biblia el cómo hacerlo. Ahora, no en esos términos como un manual de cómo hacerlo, sino que hay principios, ¿cierto?, que nosotros podemos extraer de las Escrituras para poder nosotros entender el cómo nosotros llevar a cabo la Gran Comisión. A modo de ejemplo solamente, pongo el ejemplo del libro que estamos estudiando en la tarde, ¿cierto?, que es el libro de Juan. Amén. Juan expresamente dice en su libro que ese evangelio él lo escribió para que aquel que lo lea, ¿cierto?, y aquel que escuche esas palabras y lea ese libro, ¿cierto?, pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios, amén, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Amén. Por lo tanto, ya Juan nos dice que el libro de Juan, o el Evangelio de Juan, está escrito con un propósito evangelístico. De tal manera que en el libro mismo de Juan nosotros podemos ver, como hemos visto ya, mucha narrativa acerca de cómo Cristo, amén, predicó y llegó con el mensaje del Evangelio del Reino a los perdidos. Por ejemplo, tenemos el caso de Nicodemo, el caso de la mujer samaritana, el caso de otros, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y en ellos, Juan dice, todos estos acontecimientos son para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Entonces, estos mismos acontecimientos también nos revelan de cómo Cristo llevaba a cabo, ¿cierto?, la obra que el Padre le había encomendado de transmitir, ¿cierto?, el mensaje de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías revelado. ¿Ven? Entonces, Juan, a la vez de ser un libro evangelístico, y a eso voy, Juan también puede servirnos a nosotros para aprender a cómo evangelizar. Amén. En Juan están expresadas en forma sencilla las verdades centrales del Evangelio. Amén. Y en ello podemos aprender muy bien. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer taller de evangelismo. No creo que podamos abordar todo lo que necesitamos abordar en esta clase. Así que vamos a conversar con el pastor a ver si continuamos
o en otra clase del taller de evangelismo. Amén. Pero hoy día quiero abordar algunas cosas importantes para entender hacia dónde apuntamos. Amén. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 18. Hechos 18. ¿Están ahí? Versos 9 y 10. Dice lo siguiente. Hechos 18, versos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué le dijo? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Amén? ¿Y qué dice el verso 11? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Oremos al Señor. Querido Dios, queremos ir a tu presencia para rogarte, Señor Santo, que nos bendigas esta mañana, Padre, en este taller de evangelismo, para que podamos, en principio, Padre, aprender y entender cosas básicas, Señor, acerca de la labor que tenemos nosotros todos, de comunicar tu glorioso evangelio, Señor, a los perdidos. Le pedimos, Señor, su bendición en Jesús. Amén. Amén. Nota que está en obviamente, Hechos completamente, es un libro que narra la obra evangelística de la iglesia. Al igual que Juan, también Hechos es un buen manual, entre comillas, ¿cierto?, para entender la forma en que el creyente o los creyentes debe evangelizar. Amén. Nosotros todos debemos evangelizar. Esa es la premisa. Toda la iglesia de Cristo debe evangelizar. Amén. Individualmente nosotros debemos tener esa labor. La iglesia de Cristo está puesta en esta tierra, amén, para hacer luz a las naciones, para hacer, cierto, sal de la tierra, para que nosotros los creyentes, en boca de Pedro, cierto, en el escrito de Pedro, como dice él, anunciemos las virtudes de aquel que nos ha, ¿cierto?, llevado de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, todos nosotros, hermanos míos, tenemos la obligación, la responsabilidad de predicar el Evangelio. Amén. Por eso es que de alguna manera se hace a veces impropio o dificultoso el que todos los miembros puedan entender que es su responsabilidad cuando, por ejemplo, existe un ministerio aparte de evangelismo. Porque finalmente, inconscientemente, incluso dicen, no, si el ministerio de evangelismo es el que evangeliza, ¿cierto? Yo soy del ministerio de bienestar, así que a mí me toca organizar nomás cosas, ¿ya? Entonces, cuando departamentizamos mucho la iglesia, cuando segmentamos mucho la iglesia, entonces nosotros hay verdades que nos conciernen a nosotros que se nos pierden de vista, como el evangelismo, por ejemplo. Amén. Entonces, no debe ser así. Todo creyente dentro de una iglesia local debe ser un evangelista. Amén. Un misionero. Algunos ponen excusas, ¿cierto? Yo no tengo el don de evangelismo, entonces se saca la responsabilidad. Hermanos míos, cuando Cristo dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, no estaba hablando solamente ni al ministerio de evangelismo, ni a las personas que tenían el don de evangelismo. Amén. De hecho, todavía no descendía el Espíritu Santo, todavía no había toda esta dimensión de los dones espirituales, nada de eso. Por lo tanto, es una verdad que nosotros debemos tomar para nosotros individualmente. Amén. Entonces, cada uno de nosotros es responsable. Y claramente, amén, en este pasaje que hemos leído hay verdades que contienen, ¿cierto? Esta palabra contiene verdades acerca de la labor evangelizadora, no solo de Pablo, sino que también por aplicación de nosotros también. Amén. Pablo, recuerden, el contexto está, dice versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue, ¿dónde? A Corinto. Ahí estaba, en esa ciudad, Corinto, un puerto de Grecia, de Acaya específicamente, en esos tiempos era Acaya, ahora es Grecia. Amén. Y obviamente Dios tenía el deseo o la intención y el propósito de evangelizar en Corinto. Corinto era una ciudad, un puerto muy importante como puerto,
pero también una ciudad muy complicada, muy conflictiva. Tenía las características de todo puerto, tal como los puertos de acá, Valparaíso, ¿cierto? Era una ciudad muy bohemia, muy dada a la lujuria, ¿cierto? Al pecado, a la fornicación. Bueno, hay un trasfondo cultural, pecaminoso muy, muy profundo ahí en Corinto, amén. Pero Dios tenía en su voluntad el propósito de predicar el Evangelio ahí. Y Pablo, ¿cierto?, se dirige ahí. Entonces suceden varios eventos, dice versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, amén, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Recuerda que siempre Pablo iba a las sinagogas, amén, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Amén. ¿Qué determinó Pablo? Ya dedicarse, ¿cierto?, a predicarle a los gentiles. Amén. Obviamente es una tarea osada en el tiempo de Pablo, amén, y esa es la tarea que le toca llevar ahora. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, amén, gentiles, amén, corintios gentiles, oyendo, creían y eran bautizados. Estamos frente, ¿cierto?, a la tarea evangelizadora de Pablo, amén, que no es muy distinta a la nuestra, de hecho es la misma. ¿Ven? Nosotros predicamos con el ánimo de que crean y también, ¿cierto?, apuntando al hecho de que sean bautizados. Entonces, en ese trabajo, en esa obra, el Señor se revela a Pablo en visión de noche y le dice, no temas, sino habla. Primera cosa que el Señor quiere que nosotros tengamos, valor para hablar. Y ese es uno de los puntos más conflictivos en nosotros. Porque créame, muchos de nosotros sabemos lo que decir, pero no tenemos valor para decir. ¿Amén? Ese es el gran problema nuestro, generalmente. Y el Señor, vemos aquí cómo infunde valor al apóstol Pablo. Es exactamente cuando, ¿se acuerdan? Cuando empezaron los problemas de persecución en Hechos capítulo 4, y tomaron preso a Pedro, y hubo un conflicto grande ahí. ¿Y saben lo que pidió la iglesia en ese momento? Denuedo. Y es exactamente lo mismo, valor, ímpetu para predicar el Evangelio. ¿Amén? Para no callar. Por lo tanto, hermanos míos, entendemos aquí primeramente que evangelizar o el evangelismo, el trabajo evangelístico de cada uno de nosotros requiere valor. Hermanos míos, y eso necesitamos tener. Porque esencialmente o naturalmente nosotros no tenemos ese denuedo, ese valor, esa osadía de hablar, ¿cierto?, hasta por los codos de Cristo. O hablarle a todas las personas de Cristo. Por eso cuando nosotros nos encontramos con personas que realmente, oye, esta persona habla, al que se toca, ¿cierto?, le habla al Señor. Entonces un poco nos impresiona y reconocemos en él, ¿cierto?, algo que nosotros no tenemos y nos gustaría tener. Hermanos míos, el Evangelio se extendió a través del mundo, a través de personas valientes, que incluso en tiempos específicos de la historia, aún ellos perdieron su vida por predicar lo que predicaron. Amén. Por lo tanto, el valor, hermanos míos, es sumamente importante. Si nosotros seguimos siendo personas cobardes, amén, sin valor, sin la capacidad, sin el denuedo de predicar o de hablar a alguien de Cristo, entonces no vamos a conseguir, ¿cierto?, ser lo que debemos ser, buenos evangelizadores. No temas, sino habla y no calles. A veces nosotros callamos por temor y no hablamos. ¿Cuál era la base del valor infundido por el Señor a Pablo? Mire versículo 10. Porque yo estoy contigo. Hermanos míos, esa es exactamente la promesa que hizo Cristo cuando dio la gran comisión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos míos, que no quepa duda que cuando usted, con toda la timidez, usted se atreve a hablar a alguien de Cristo, Cristo está con usted en ese momento.
Dios está con usted. Amén. Y como alguien dijo por ahí, pase vergüenza en el nombre del Señor. Amén. Como dijo alguien por ahí, ¿cierto? Quede de fome en nombre del Señor. Todo lo que hagamos en virtud de transmitir el mensaje del Evangelio a alguien, hermano mío, hemos de hacerlo con valor, con valentía. Y ese valor, según el versículo 10, procede, ¿cierto?, de la confianza que nosotros tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Me rechazaron, me dijeron algo malo, feo, no sé, ¿cierto?, no me tomaron en cuenta. Pase lo que pase, o me acepten, porque están los dos polos, ¿cierto? Cuando me rechazan, a veces queremos no seguir más, ¿ya? ¿Cierto? No seguir más, nos da lata y no queremos seguir más. ¿Amén? No, el Señor está con nosotros aún en el rechazo. ¿Amén? Y nosotros hemos cumplido con lo que debemos cumplir. Y cuando nos va bien, entonces a veces nos gloriamos de eso, ¿cierto? Están los dos polos. Pero el Señor le dijo, yo estoy contigo. Dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Amén. Ahora, eso no implicaba el hecho de que el apóstol Pablo sufriera rechazo. Incluso, de hecho aquí mismo estamos viendo cómo en versículos anteriores, ¿cierto?, cómo esta gente, específicamente en el versículo 6, dice, pero oponiéndose y blasfemando esto. O sea, realmente cuando se opusieron a esta gente, les dijeron un par de cosas a Pablo. Y Lucas, el escritor, dice que estas cosas fueron blasfemias, o sea, quizás qué cosas le dijeron. ¿Entiendes? Y Pablo tuvo que soportarlo, que aguantarse. ¿Entiendes? No abandonó. De hecho, es muy probable, y solamente es una presunción, es muy probable que haya sido afectado tal vez emocionalmente Pablo, porque Cristo mismo se le apareció en visión para alentarlo. Amén. Para alentarlo. No calles, sigue, yo estoy contigo. Amén. Nadie va a poder hacerte mal. Amén. Aunque te digan lo que te digan, aunque te hagan lo que hagan, yo estoy ahí, a cargo de todo. Amén. El Cristo soberano, aún en el área o en el trabajo evangelístico. ¿Por qué? ¿Cuál era, es cierto, la idea de que Pablo debiera seguir predicando con valor, consciente de que Cristo estaba con él? Porque dice el Señor dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cristo tenía un propósito en Corinto y él lo iba a llevar a cabo. Amén. Pasara lo que pasara. Hermano mío, si Dios tiene un propósito en esta ciudad, a través de nosotros, pase lo que pase, amén, Cristo va a llevar a cabo su propósito. Entonces, bien hacemos en participar de ese plan. Amén. No restarnos de ese plan por miedo, por cobardía o por timidez. Amén. No, debemos ser valientes, hermanos míos. Valientes, valerosos. En el nombre del Señor, obviamente. Y con su fuerza. Pablo tenía un pensamiento, y justamente está asociado al hecho o a la ciudad de Corinto. Vamos a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Amén. Este es un preámbulo para ir a asuntos más prácticos. Amén. 1 Corintios 9, 16, ¿quién lo puede leer? Alguien diga amén, se levanta y lo lee, por favor. Amén, hermano Darío. Amén. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, perdón, estoy en otro, así, aquí estoy. Pues si anuncio el Evangelio, ¿qué dice? No tengo de qué gloriarme. Uno podría decir, el apóstol Pablo, un gran anunciador del Evangelio. Y Pablo dice, no tengo de qué gloriarme. ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros queremos aplaudirlo? Él dice, no me aplaudo, no es gloria mía. ¿Por qué? Dice, porque me es impuesta necesidad. Amén. En palabras sencillas es, porque yo entiendo que tengo el deber de hacerlo. Amén. Pablo dice, esto no es algo por lo cual yo deba recibir honor. Yo tengo que hacerlo. Amén. Y agrega esta frase, ¿qué dice?
Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Cierto? ¿Por qué dirá ay de mí? Es no es una queja en sí, pero es una forma de decir, bueno, si no predico, de alguna manera tendré consecuencias malas. Ay de mí, ¿ven? Si no predico el Evangelio. Por eso dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, como muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Tengo que ir a evangelizar. Ya, igual voy a ir para que no me digan nada. ¿Cierto? Eso es de mala voluntad. ¿Qué dice? La comisión me ha sido encomendada. Dice, si lo hago de buena voluntad, tendré recompensa. Sacaré todo el provecho espiritual que trae esa obra de evangelizar. Pero si no, si tengo mala voluntad, ¿sabe qué? Tiene la obligación igual de hacerlo. Amén. Jonás fue por buena voluntad o mala voluntad. Mala voluntad, ¿cierto? Seguramente no llevó ninguna recompensa y lo único que se perdió de no hacerlo gratamente, ¿no? Pero tuvo que hacerlo igual. Amén. Eso es el evangelismo. Hermanos míos, evangelizar es un privilegio. Pablo dijo que nosotros somos como embajadores que de alguna manera como si Dios mismo rogase a través de nosotros, ¿cierto? Reconciliados con Dios, le decimos a los pecadores. Como si Dios mismo dijera. Amén. Nosotros de alguna manera somos la voz de Dios en eso. En el mundo cristiano existen, bueno, muchos malos caminos en este campo del evangelismo, amén. Pero quiero a lo menos hablar de dos extremos generalmente en el evangelismo, o en cuanto a cómo abordar el evangelismo en la iglesia. Quiero mencionar dos extremos. El primero es el pragmatismo. Pragmatismo es la filosofía a través de la cual la verdad se define según los resultados que se consigan. Me explico. Si yo voy y le digo a alguien, no sé, pues, ¿sabes qué? Mira, en la iglesia hablamos de la palabra del Señor. ¿Quieres ir este domingo? Anda conmigo y ven a escuchar la palabra del Señor. Y no viene. Y otro individuo dentro de la iglesia le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a la iglesia el domingo. Oye, mira, vaya a la iglesia conmigo y te compro una colación, por si no te alcanzas, te compro una colación, te hago esto, y van a repartir esto y van a dar esto, ¿cierto? Y viene. Entonces el pragmatismo dice, lo primero es incorrecto, lo segundo es correcto. ¿Por qué? Porque lo segundo obtuvo resultados, lo primero no. Eso es lo que dice el pragmatismo, que una iglesia debiera hacer aquello que resulta y debiera dejar de hacer aquello que no resulta. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es el gran problema del pragmatismo? Es que le importa un bledo si es bíblico o no es bíblico. Si se ajusta o no se ajusta a la palabra del Señor, si es espiritual o no es espiritual, no le interesa eso al pragmatismo. Lo que le interesa son los resultados. ¿Amén? Ese es el peligro, por un lado, del pragmatismo. El pragmatismo entiende que se debe buscar convencer a las personas a que acepten el Evangelio, por lo tanto, el enfoque generalmente son las estrategias, los métodos, las fórmulas de cómo hacer que la gente venga, cómo hacer que la gente diga que sí, cómo hacer que la gente permanezca, cómo hacer que los hermanos no se vayan, cómo hacer que la gente no se aburra, cómo hacer. El pragmatismo se ocupa de todo eso. ¿Amén? Es por eso que las iglesias muchas veces se convierten en iglesias metódicas, ¿cierto? Y derechamente en muchos casos mundanas. Porque generalmente cuando usted trata de captar a un mundano, obviamente tiene que ofrecerle algo que el mundano le guste. ¿Amén? Y ahí muchas veces comienzan a quebrantar principios bíblicos a diestra y a siniestra. ¿Amén? Ese es, por un lado, el gran problema del pragmatismo. Existe otro desequilibrio, otro extremo peligroso, que es el que aborda el hipercalvinismo. El hipercalvinismo es aquella forma de entender, ¿cierto?, la salvación, en donde ellos quitan toda responsabilidad y voluntad personal al hombre. Ellos dicen, bueno, si Dios escogió a los suyos, nada que hacer. Le hable o no le hable a alguien,
se van a convertir igual. Ahora, ¿cuál es el gran problema del hipercalvinismo? Primero, que niega esencialmente la responsabilidad del hombre por decidir algo, por tomar una decisión, por rechazar, ¿cierto?, o aceptar la verdad del Evangelio. Amén. Y niega la voluntad individual de cada hombre también. Amén. Y de alguna manera lo pone a la misma altura de los musulmanes, ¿cierto?, del islamismo fatalístico, en donde Alá, ¿cierto?, hace lo que quiere sin preguntarle a nadie y le guste que le guste. No, esa no es la persona de nuestro Dios. Dios actúa en esferas que nosotros no podemos entender. De verdad, no podemos entender y conciliar el tema de la elección con la voluntad y responsabilidad humana, pero es así. Lo entienda o no lo entienda. Amén. Dios me escogió a mí para salvación, pero yo tuve que un día tomar una decisión en base a algo que el Espíritu Santo me hizo entender. Por lo tanto, ambas cosas, ¿cierto?, Dios las concilia en su soberana voluntad. El hipercalvinismo niega eso y dice, no, solamente aquí lo que Dios dice, y cierto, niega la responsabilidad del hombre y la voluntad o la actividad evolutiva del hombre. Por lo tanto, generalmente el hipercalvinismo no hace ningún esfuerzo evangelístico. Ninguno. ¿Amén? Simplemente hablan, y si el individuo capta, no capta, y ahí, ¿cierto?, si quiere o no quiere, ellos ya hicieron su trabajo. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que obviamente conforman iglesias frías, sin sensibilidad espiritual en esos términos, y obviamente derechamente ellos no cumplen el mandamiento de Cristo de predicar el Evangelio. Hermano mío, yo no veo al apóstol Pablo predicando así, al apóstol Pedro tampoco. Hermano mío, en ellos hay un vigor, un ferviente vigor, ¿cierto?, por transmitir el Evangelio a los perdidos. ¿Amén? Las palabras de Pablo son decidoras cuando dice, incluso como si Dios mismo rogase a través de nosotros, reconciliados con Dios. ¿Nota la actitud? Dios está rogando, amén, clamando al pecador, reconcíliense conmigo. Entonces, si Dios tiene ese vigor para transmitir al hombre su necesidad de salvación, entonces, ¿por qué no nosotros? Amén. Hermanos míos, nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, de los apóstoles de la iglesia en sus comienzos, que predicaban el Evangelio fervientemente, amén, impetuosamente, constantemente. Amén. Ahora abordamos una pregunta práctica, ¿cierto? Pero ¿qué es evangelizar? ¿Amén? ¿Qué es evangelizar? Y aquí en qué es evangelizar nosotros muchas veces tenemos que reaprender muchas cosas porque estamos, o hay mucha gente ya con mucha idea, por ejemplo, esto del hipercalvinismo en su mente, o con mucha idea pragmática en su mente. Por lo tanto, a veces tenemos que sacar todas esas ideas y volvernos a la Biblia y decir qué dice la Biblia acerca de qué es evangelizar. Amén. Traigo a colación, por ejemplo, la pregunta que la otra vez hacía hermana Bernardita. ¿Es correcto, por ejemplo, decir que Cristo murió por ti? Dice, sí, y a veces uno dice sí porque uno está acostumbrado y realmente uno lo piensa y dice, esto no es pernicioso, o sea, no es algo, o sea, ¿qué hay de malo en decirle a un pecador, Cristo murió por ti? Obviamente no tiene ninguna maldad en sí esa frase, pero obviamente hay frases o ideas que nosotros tenemos que tienen una base desperfilada con respecto a la Biblia. ¿Amén? Me explico. Muchas veces nosotros intentamos ofrecer el Evangelio como un paquete, ¿cierto?, de puras buenas cosas que van a ayudar al individuo a mejorar su vida. ¿Entiendes? Entonces, este paquete de bondades que Dios entrega con la salvación se vuelve, ¿cierto?, el dulcecito que queremos darle al pecador para que se convenza de que esto es bueno. ¿Amén? Y que no es fome. ¿Amén? Entonces, en toda esta idea de transmitir o de entregar este paquetito de buenas cosas, nosotros podemos empezar a concebir ideas equivocadas. ¿Amén? Y en el tiempo, Cristo
¿cierto? El Evangelio y a Jesucristo mismo, había que recibirlo, aceptarlo como Salvador, independiente si ese individuo daba o no daba fruto, ¿cierto? Permanecía o no permanecía, porque, en fin, lo que el Evangelio dice que usted tiene que creer solamente. No necesariamente mostrar cosas en su vida. Eso viene después, según ellos, ¿cierto? En donde después, algún día, quizás, él pueda aceptarle como Señor de su vida. Entonces ellos dividían, de alguna manera, la labor de Cristo como Salvador y como Señor. Entonces uno decía, hay que primero aceptarlo como Salvador y en el tiempo aceptarlo como Señor. Entonces al primero le llamaban conversión y a lo segundo discipulado. Entonces ellos veían una distinción en cuando Cristo llamaba al arrepentimiento para salvación, y veían una distinción cuando Cristo hablaba a los discípulos diciéndole, ¿cierto?, el que no renuncia a todo lo que posee. Entonces ellos decían, no, esto es a los discípulos, ¿cierto? Y en general hacían una división en cuanto a cómo recibir el Evangelio o cómo recibir a Cristo. Y esa idea, ¿cierto?, obviamente generaba otros tipos de ideas. Por ejemplo, no importa si un individuo viene un día, acepta a Cristo, sale adelante o hace cualquier cosa, ¿cierto?, levanta la mano, aceptó a Cristo. No importa que no venga nunca más a la iglesia. La idea que siempre teníamos de esa persona, ¿cuál era? Que se convirtió y que algún día, quizás cuándo, va a volver. El Señor lo va a llamar porque ya se convirtió. ¿Cierto? ¿Cuál es el gran problema? Que pudiéramos o estarlo engañando a Él o estando engañados nosotros, ¿cierto? Porque realmente no experimentó una conversión bíblica. Amén. Le voy a explicar el por qué. Entonces, eso de decir, por ejemplo, y saco a colación nuevamente eso, Cristo murió por ti. Amén. Realmente, digamos, eso no pertenece al contexto de la predicación apostólica. O sea, les desafío. Veamos cuándo los apóstoles predicaron en esos términos. Cuando Pablo le dijo a los atenienses, Cristo murió por ustedes. Ahora, ¿murió por los pecadores atenienses? Sí. Amén. Amén. Cristo murió por todos aquellos, ¿cierto?, que luego le aceptaron, eran su Salvador, su Señor. Amén. Pero esos términos, ¿cierto?, no eran los principales. Amén. Para cerrar lo otro, hermanos míos, la Biblia nos enseña que cuando uno acepta a Cristo como Salvador, también le acepta como Señor de su vida. Se somete a su autoridad. La salvación es una reconciliación con Dios de un individuo que está en rebelión con Él, ¿cierto?, que por obra de Dios deja su rebelión y se viene, acepta al Salvador Cristo, ¿cierto?, y se somete nuevamente a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, siempre el señorío de Cristo fue lo principal también dentro del evangelismo. Nosotros no llamamos a la gente solamente para que acepte a Cristo, ¿cierto?, en su corazón, que abra porque a veces lo planteamos muy místicamente, muy romántico, muy hippie así, bien hippie. No, abre tu corazón, va a venir Jesús y va a cambiar todo. Es como místico, ¿ya? Aunque mucho de eso es realidad, espiritualmente hablando, ¿amén? Pero hay un enfoque que Cristo tenía, que los apóstoles tenían, que nosotros no lo tenemos ya, o que muchos de la iglesia no lo han perdido, ¿cierto? Y es el enfoque, ¿cierto?, verdadero que tiene el Evangelio, ¿amén? Que no es pragmático porque nos buscamos convencer, ¿cierto?, digamos, al costo que sea a la gente, y tampoco es hipercalvinista porque no nos quedamos ahí esperando que es cierto que las ovejas de Cristo vengan solas. Amén. Entonces, yo creo que una de las pautas bíblicas está sin duda en muchas partes, pero esencialmente yo quiero fijarme en la parábola del sembrador. No vamos a leer toda la parábola porque esto es un taller, no vamos a ir por toda lectura porque entiendo que la conocen la mayoría. ¿Amén? La parábola del sembrador. Amén. En la parábola del sembrador hay varios elementos, ¿cierto? Primero está el sembrador, ¿cierto? Así empieza la parábola. Luego, la semilla. Amén.
Y luego, la tierra. ¿Amén? O en este caso, ¿cierto? 4 tipos de terreno, ¿ya? De terreno. Creo que lo he explicado alguna vez, ¿cierto? Pero nosotros debemos imaginarnos a qué se refería o el cuadro que Cristo que estaba planteando a los discípulos en esa oportunidad. Dice, el sembrador salió a sembrar. Cuando describe al sembrador, no necesariamente está hablando del dueño del terreno, está hablando de un trabajador, un siervo que va a sembrar. Nunca el dueño del terreno sembraba en esos tiempos. Amén. Y terratenientes no había muchos en ese tiempo. ¿Ya? Generalmente era un campo perteneciente a un señor que contrataba gente para que lo sembrara y lo cultivara. Amén. Ese es el término. Y lo uno también a lo que Cristo dice luego en en Juan capítulo 15, que dice, el Padre es, cuando habla de la vid y de los frutos, el Padre es el labrador. ¿Ya? Sin duda que Cristo en todas sus enseñanzas siempre da a entender que Dios es el Señor de todo, el Señor de la mies. ¿Se acuerda cuando habla el Señor de la mies? Por lo tanto, el sembrador es un siervo que es mandado a sembrar el campo. No significa que este siervo tiene 4 campos distintos para sembrar, no. Es un solo campo. Y de hecho hay otra parábola que dice, y el campo es el mundo. Amén. Entonces, el cuadro que está planteando Cristo ahí es un sembrador que sale, amén, con un recipiente lleno de semillas, y el sembrador, ¿cierto?, se pone en el terreno a sembrar, y el sembrador tira la semilla. Por eso dice, y parte de la semilla cae allá, y parte cae acá, porque en el mismo terreno, amén, en el mismo sector, hermano, hay diferentes partes en donde la semilla puede caer. Amén. Entonces, pero él tiene la labor de sembrar ahí donde el dueño del terreno le pide que siembre. Amén. Entonces, cuando describe al terreno duro, es la orilla del camino. Siempre en la orilla de los sembradíos hay caminos donde pasa la gente, ¿cierto? Están los pedregales, que esencialmente está hablando de tierra no labrada, en donde usted escarba un poquito y abajo hay puras piedras nomás. Ya no está limpiada esa tierra. ¿Amén? Ese sector. No, o sea, no está apto para sembrar. Pero igual brotan cositas ahí cuando cae una semilla. Y cuando habla de los espinos, está hablando de generalmente en la orilla, ¿cierto? En las orillas de los campos. Usted ve que hay pura maleza en la orilla de la sequía, donde los regadíos, entonces sale pasto, ya que no necesariamente. Y es ahí donde, ¿cierto?, cae a veces semilla, y esa semilla necesita condiciones para crecer que no encuentra, ¿cierto?, donde está el pasto, la maleza o los espinos, sino que los espinos, la maleza en sí, son los que tienen ahí el vigor para crecer, no la semilla. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier brotecito que pueda haber no puede crecer ahí, ¿cierto? Se la come la maleza. ¿Ya? Y esto es lo que quiere describir. Hermanos míos, la parábola del sembrador nos refleja cómo es la labor evangelística nuestra. Amén. Y en ella podemos ver varias cosas importantes a la hora de nosotros evangelizar. Amén. Primero, describe la parábola 4 terrenos diferentes donde cae la semilla. Amén. Pregunta, ¿qué representan los terrenos? El corazón. ¿Cómo sacamos esa conclusión? Porque en el Evangelio dice que la semilla que cayó en el terreno duro y vinieron las aves. ¿Qué significa, dijo Cristo? Esto es cuando el diablo viene y arrebata lo que fue sembrado, ¿cierto?, en el corazón. La semilla se siembra ¿dónde? En el corazón. Amén. Por lo tanto, los terrenos reflejan el corazón, las distintas condiciones que encontramos nosotros en el mundo de la gente. Amén. De tal manera que nosotros podemos encontrar en la vida, ¿cierto?, en nuestra labor evangelística, terrenos duros. Amén. Terrenos superficiales, como el pedregoso, ¿cierto?, que pudiera por ahí entusiasmar a la persona, pero son tan superficiales en la vida que realmente no tienen raíz. Amén. No echan raíz. Y también terrenos o corazones que están solamente enfocados en las cosas de este mundo, los espíritus. Y que cualquier cosita que nosotros podamos sembrar no son tan robustas ni tan fuertes como todas las cosas que para ellos son más importantes que eso. ¿Amén?
Y también está el terreno bueno, la buena tierra. Amén. Entonces el corazón representa, ¿cierto?, el terreno. ¿La semilla qué es? La palabra de Dios, el Evangelio, el que usted y yo predicamos, hablamos. El sembrador es el que lleva la semilla, la palabra. Amén. Usted y yo somos sembradores, en este caso, de la palabra del Señor. Amén. Sembrador. Y hay algunas implicaciones en esta parábola importantes de atender. Primero, y lo vamos a hacer en forma de pregunta, ¿cuál es el trabajo del sembrador? Sembrar. Amén. ¿Dónde queda con esta premisa el pragmatismo? Porque ¿qué le interesa al pragmatismo? Los resultados. ¿Y qué hace para conseguir resultados? Lo que sea. ¿Cierto? Pero ellos no tienen esta premisa. Hermanos míos, el éxito de un sembrador, ¿sabe dónde está? En sembrar. ¿A qué mandó al sembrador el dueño del terreno? ¿A qué lo mandó? A sembrar. ¿Y qué hizo él? Sembró. ¿Y después qué hizo después de sembrar? No aparece ahí, pero... ¿cierto? ¿Qué hizo después de sembrar? Se fue a la casa seguramente a tomar oncecita con su familia, ¿cierto? No lo sabemos. ¿Amén? Pero la idea o la implicación que tiene esto es que nosotros como sembradores de la palabra, nuestra labor y el éxito nuestro está en sembrar la palabra. ¿Amén? Con todo el ímpetu, fervorosamente, hermanos míos, con todo el entusiasmo, con todo el vigor que nosotros, aún a pesar de las cosas, ¿se acuerda lo que el Señor le dijo a Pablo? No calles, habla, no calles. Di lo que tengas que decir. Yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer nada. Yo tengo mucho pueblo aquí animándolo a sembrar la palabra del Señor. Amén. En eso está el éxito del sembrador. ¿Se imagina al sembrador a mitad de camino y dijera, oye, pero saldrá? Voy a sacar mejor la semilla, ¿cierto? Voy a poner la sa mejor. ¿Ya? Voy a empezar por el otro lado. No, el sembrador salió a sembrar y punto. Amén. El sembrador no sabe, amén, y no entiende lo que está pasando con la semilla abajo de la tierra. No entiende eso. Hay cosas que no están en el control del sembrador. Por ejemplo, ¿dónde cae la semilla? ¿Amén? ¿Dónde cae la semilla? Bueno, hay ciertas hortalizas y ciertos vegetales que se plantan uno a uno, ¿cierto? El maíz se planta de hoyito en hoyito. Pero aquí no está tipificando el maíz, está tipificando el trigo, y el trigo se lanza, ¿no? Se lanza. A veces cuando donde vivía yo en la parcela de mis abuelos, se sembraba cebada justo al lado de mi casa, y de pronto salía cebada en el jardín de mi casa. ¿Y por quién sembró ahí? No, es parte de la semilla cayó ahí simplemente. ¿Amén? Y encontró buena tierra en mi jardín, porque siempre lo manteníamos picadito, ¿cierto? Y salió. No fue mi voluntad el que saliera cebada en mi casa. No fue, de hecho, ni mi plan, ni ninguno de nosotros, pero salió ahí. ¿Por qué? Porque la semilla encontró las condiciones para germinar y fructificar. ¿Amén? Si el terreno tipifica el corazón del individuo, ¿amén? ¿Cierto? La buena tierra, hermanos míos, a diferencia de los otros terrenos, porque la semilla cuando cae en los otros terrenos cae en terrenos sin trabajar, terrenos silvestres. ¿Amén? En cambio, la buena tierra no es un terreno silvestre. La buena tierra, ¿sabe por qué llega a ser buena tierra? Porque está trabajada. Y eso contiene una profundidad teológica impresionante. Porque nos habla de alguien que trabaja en el corazón de un individuo y prepara su corazón para recibir la semilla. Por lo tanto, aquel que cree en el Señor Jesucristo, que acepta el Evangelio y nace de nuevo, no nace porque se le ocurrió o le encontró buena la idea de ser cristiano. No, porque Dios, el que es el labrador, amén, trabajó en su corazón. Amén. Por lo tanto, toda la gloria es para el Señor. Amén. Él trabaja en el corazón. Y nosotros no somos los que trabajamos en el corazón. De hecho, no podemos. ¿Qué hacemos nosotros? Sembramos. Sembramos solamente. ¿Ya? A tal punto, bueno, y en la tarde vamos a ver eso, ¿cierto? Que Cristo dijo, uno es el que siembra, otro es el que ciega, otro es el que ciega.
¿ya? Pero uno quiere sembrar y cosechar porque uno es exitista, porque está metido con el pragmatismo aquí. ¿Ya? ¿Cuántas almitas ha ganado? ¿Cierto? ¿Cuántos han crecido? ¿Cuántas almitas han llegado? ¿Cuántos salieron a ganar? Siempre cuántos y cuántos, porque en nuestra mente está esa idea pragmática que pensamos que Cristo está con una calculadora arriba para ver cuántos lleva la Iglesia Bautista Gracia Redentora versus cuánto lleva la Iglesia Bautista tanto, la Iglesia tanto, ¿cierto? No es una competencia, es una labor nuestra de sembrar, sembrar, sembrar y sembrar. Usted no tiene idea dónde está sembrando. No sabe qué condición tiene el corazón en el cual usted está sembrando. Dios lo sabe. Amén. Usted solamente y yo vamos a sembrar solamente, sembrar la palabra de Dios. Esta es otra cosa importante. ¿Qué siembra el sembrador? Bueno, es cierto, según la parábola de la semilla. ¿Qué representa la semilla? Ojo. ¿Qué se siembra? La palabra. Ah, sí, yo pensé que eran las 4 leyes espirituales. ¿Cierto? No es así. Claro, existen algunas fórmulas que el hombre ha inventado para introducir el Evangelio, pero hermano mío, el poder del Evangelio está en la palabra de Dios. Es el que convierte a la gente. Amén. No hay nada que reemplace a la semilla en un sembradío. No hay nada que reemplace a la palabra de Dios. Amén. Yo antiguamente, cuando evangelizaba, mi esfuerzo primario era convencer al individuo. Entonces entraba por aquí, entraba por allá y al final empezaba como debatiendo ideas nomás. Amén. ¿Ya? Pero cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor, mire, note 2 cosas ya. Dios obró antes ya en el corazón, es una tierra preparada. Y Dios ahora obra de nuevo con su palabra. Amén, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, la cual actúa en vosotros, dice Tesalonicenses, amén. Entonces, Dios actúa en el corazón del hombre con la palabra, con el poder de su palabra, porque el poder de su palabra es grandioso. Ahora, esto es un gran desafío para mí, porque en vez de buscar fórmulas y métodos de cómo convencer a la gente, entonces lo más apropiado, hermano mío, es que nosotros empecemos a aprender los versículos de memoria que hablen de la salvación. Eso es lo que da resultado. O por lo menos el método de Dios. ¿Amén? Cuando usted está hablando con alguien de Cristo y no le dice ningún versículo, o no, a lo menos no le dice ninguna verdad basada en pasajes, como yo muchas veces cuando hablo con alguien siempre debo hablar de la pecaminosidad del hombre, porque el hombre se cree justo. Y la palabra del Señor dice, no hay justo, ni a uno, no hay quien busque a Dios. Todos somos pecadores. Amén. La palabra del Señor dice que el que rehúsa creer en el Hijo ya es condenado. Entonces, cuando comienzo a usar pasajes bíblicos para hablar de Cristo, el poder de la palabra está ahí. Amén. No está en otra cosa, no está en mis ideas tratando de convencerle. Claro, yo obviamente, junto con los versículos bíblicos, o esos versículos bíblicos están dentro de las ideas que yo quiero transmitir a la gente. Amén. Pero es la palabra del Señor la que nosotros sembramos. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos aprender muchos versículos bíblicos. Amén. Aquí tengo varios pasajes bíblicos, si quieren pedirme algunas copias. Por lo menos hay 35 versículos aquí que hablan de la salvación, o verdades acerca de la salvación. Por ejemplo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, son palabras que tienen poder. Amén. Y son las que usa el Espíritu para convencer al hombre pecador de su necesidad. Debemos hacerlo así. Entonces, yo soy sembrador de la palabra de Dios. Y nuestro éxito está en sembrar la palabra de Dios. Amén. Ahora, el sembrador sale a sembrar, implica trabajo, labor, dedicación. Amén. El sembrador no creo que a media mañana diga, me aburrí de sembrar ya a la casa. No, el sembrador hace su labor, lo toma como una labor. Hermanos míos, el evangelismo es una labor nuestra. Un trabajo que demanda, ¿cierto?, ocupación y estar enfocados en eso.
Otra cosa que está implicada ahí en la parábola es que, hermanos míos, hay factores que no controlamos como sembradores. Por ejemplo, como dijimos, dónde cae la semilla, nosotros no sabemos. ¿Amén? Porque me ha pasado mucho a mí, que mis buenos postulantes terminan siendo malos resultados. No, si esta persona está a punto. Y uno siempre tiene impresión, no, esta persona como que le faltaba el puro empujoncito nomás. Y no, pues, porque nosotros realmente nuestros candidatos a veces son los peores candidatos. De hecho, esa gente que a todo dice sí, a veces son los peores candidatos porque a veces dicen sí para agradarlo a uno nomás. Pero el Señor obra conforme a su gran poder, ¿cierto? Salvador. Otra cosa que implica esto, el hecho de que hay una razón por qué la tierra es buena, ¿cierto? Porque ha sido preparada por Dios. Y tercero, y lo importante, hermano mío, ¿qué esperará el dueño del terreno de toda esa labor? Pregunta, porque esa pregunta me la hice hace poco, yo no me la había hecho. ¿Qué esperará el dueño del terreno de toda la labor de sembrar y todo? ¿Para qué pagarle a un siervo? ¿Para qué gastar en semilla? ¿Para qué tener 1 o 2 días de trabajo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que le interesa al dueño finalmente de toda esa labor? ¿Será eso? Exactamente. ¿Por qué siembra un sembrador en el campo? ¿Para qué usted planta chorro? ¿Entiende? ¿Para qué usted, cierto, plantó un paltito? Porque tiene la esperanza de un día de tener palta. ¿Cuál es el interés entonces? El fruto. Hermano mío, Dios está enfocado en el fruto. Amén. Y eso desbarata la idea, la equivocada idea que uno tenía, ¿cierto? De que, bueno, basta con que lo acepte nomás y no importa qué pase en la vida después. No, hermano mío, Dios le interesa sobremanera el fruto. Tanto así que la misma parábola dice que el que cayó en buena tierra, cierto, fue el que fue plantado en el corazón, cierto, bueno, y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno, amén. Y en uno de los evangelios dice, dio fruto con perseverancia. Hermano mío, a Dios le interesa el fruto. Por lo tanto, la parábola evidencia de que el verdadero salvo, amén, de alguna u otra manera siempre va a hallar fruto. Amén. El apóstol Juan dice, en esto es glorificado, Cristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y ese fruto permanezca. Amén. Por lo tanto, hermano mío, por eso, ante esa verdad podemos inferir de que, hermano mío, Dios no pretende salvar al hombre solamente por salvarlo. No, si lo aceptaste como Salvador, bueno, algún día ojalá que lo aceptes como Señor de tu vida. No podemos dividir así el Evangelio. Cuando alguien le acepta como Salvador, le acepta también como Señor. ¿Ven? Estoy seguro, dijo Pablo, que el que comenzó, habla de un comienzo, ¿cierto? La buena obra, una obra de Dios, ¿cierto? En vosotros, ¿qué dice? La perfeccionará. O sea, lo da como certeza de que el hecho cierto de que si Dios comenzó algo en alguien, nunca va a dejar de hacer algo en esa persona. Hasta el día de Jesucristo incluso eso. ¿Amén? Por lo tanto, es equivocada la idea de que solamente un individuo debe asentir, ¿cierto?, positivamente a aceptar a Jesús y de ahí pase lo que pase, no importa, total. Y empezamos a tergiversar todo el tema del Evangelio, amén. Entonces, como sembradores necesitamos salir a sembrar la palabra de Dios, es un trabajo, amén. Dios es el que prepara el corazón de los individuos cuando lo hace, amén. Nosotros no sabemos qué pasa en los corazones, Dios lo sabe, y finalmente cuando cae en buena tierra, esa evidencia de que Dios ha hecho algo en su corazón, será el hecho de que en su vida va a haber fructificación. Amén. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en todo ese proceso? Nos gozamos solamente. Amén. No nos llevamos ninguna gloria, sino que solamente nos gozamos. Amén. De lo que Dios hizo. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Amén. A Él sea toda la gloria. La predicación apostólica, para terminar, también un buen ejemplo. En la predicación apostólica podemos ver el contenido y el enfoque del evangelismo bíblico.
En la predicación apostólica podemos ver el contenido. Solamente en la parábola vimos que la idea del evangelismo, ¿cierto? Que es sembrar la palabra de Dios en corazones en este mundo. Amén. Pero aquí en la predicación apostólica nosotros podemos ver incluso el contenido y el enfoque del evangelismo bíblico. Cuando hablo de enfoque, estoy hablando de cuál es la intención en la predicación. ¿Ya? Y a eso preguntamos, ¿los apóstoles predicaron en términos de ofrecerle a la gente ese paquetito de cosas buenas para mejorar su vida? No. Amén. No. De hecho, no hay ningún matiz de eso en el mensaje evangelístico. Pero hoy día, ¿cierto? Se ha plasmado todo el evangelismo en muchas partes de esa idea. En Hechos 2, el apóstol Pedro predica a los judíos. Amén. De que están ahí en Pentecostés, ¿se acuerdan de ese episodio? El apóstol Pedro se manda ahí un tremendo mensaje acerca de Jesucristo. Y estos son los términos de su predicación. Dice, varones israelitas, esta es la predicación de Pedro. Note el contenido y el enfoque. Varones israelitas, ¿cierto? 2:22, perdón. ¿Dios tiene un plan maravilloso para su vida? Dice aquí. No. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ¿en quién se está enfocando ahora? ¿Qué quiere, cierto, transmitir? Quiere poner en la mente de los judíos a Jesús. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis. ¿A quién? A Jesús, no te le enfoques. Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está dándole buenas parabienes y buenos deseos, ¿no? Literalmente le está diciendo a ese Jesús, el Hijo de Dios, ustedes lo mataron. ¿Ya? Note, esta es una predicación evangelística. Nosotros, muy hippie, ¿cierto? Por ahí vamos diciendo que solamente hablando del misticismo o el pseudoevangelismo que hoy día se practica. Dice, matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Está hablando de la resurrección de Cristo. Muerte, resurrección, y todo bajo la soberanía de Dios. Porque David dice de él, ¿y qué hace ahora? ¿Sabe lo que hace el apóstol Pedro? Usa la palabra de Dios. Amén. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo por tu presencia. Ese es el texto que ocupa. Amén. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros, hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, que dice, viéndolo antes, que dice, ¿sabe lo que está haciendo en este momento? Explicándole el texto que le acaba de decir. ¿Qué significa este texto que les dijo de Salmo? Bueno, esto significa, David vio anticipadamente a Cristo y habló de su resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, y vuelta, ¿cierto?, al enfoque a Jesús, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y ocupa cierto otro texto bíblico. Amén. Sepa pues, y aquí está el llamado, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, ¿ve? Jesús, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Amén.
Significaste culpabilidad de pecado. Amén. Ustedes son culpables de este pecado. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué pasó? Resultado, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Se guarda la semilla y la buena tierra? Bueno, ahí está la buena tierra, ¿cierto? Trabajada por Dios. Amén. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahora la invitación, ¿cuál es? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese paquetito de buenas cosas no está presente en la predicación apostólica. Lo puede ver también cuando Felipe habla con el etíope eunuco, ¿cierto? Está enfocado en la palabra, él quiere transmitir de que el hecho de que Jesús es el Cristo, que tiene que aceptar esa verdad como que Cristo murió por sus pecados, ¿cierto? Porque Isaías 53, que es el texto que va leyendo el etíope, habla de la muerte de Jesucristo por los pecados, ¿cierto? De nosotros. También lo podemos ver en Hechos, capítulo 17, cuando Pablo habla a los atenienses, a los gentiles. Vamos a ver un poco ese texto también, Hechos 17. Versículo 22 igualmente. Mire lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. Ahora ya no eran judíos, ¿cierto? Eran atenienses. 17:22, Hechos. Veamos si hay pragmatismo aquí. ¿Ya? O hipercalvinismo, como digo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Es una ventaja, cierto? No. Es una manera de poder llevarlo, cierto, a su mal concepto de Dios. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Y aquí comienza, cierto, la clase magistral de teología bíblica de Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. ¿En qué está enfocado ahora Pablo? En hacer ver a estos atenienses que no conocen a Dios. ¿Por qué no hizo eso con los judíos? Porque ellos tenían un concepto de Dios. ¿Amén? Los atenienses no tienen un correcto concepto de Dios, por lo tanto, Pablo les presenta cómo es el Dios verdadero. ¿Cómo es? Santo, no habita hechas por manos de hombres, en templos hechos por hombres, ¿cierto? Es sumamente enaltecido, soberano, etcétera, etcétera. Dice, como si necesitase de algo. ¿Ven? Pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. O sea, es soberano. ¿Por qué le dice esto a los atenienses? Porque el griego tenía la idea de que los dioses ahí arriba, Zeus y todo su séquito, necesitaban de la adoración de los hombres para vivir, para sobrevivir, ¿cierto? Pablo dice, el Dios verdadero no es así. Y de una sangre, ¿quién es ese? Adán, note, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten todo sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Ven? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura o arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, esto es Cristo, ¿cierto? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron
lo de la resurrección de los muertos, se burlaban unos, ¿cierto? Otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hubo ahí una dificultad. Y así Pablo salió de medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Muchos dicen, bueno, ¿y dónde está el texto bíblico aquí? Bueno, está lleno de textos bíblicos, porque como dije, es una predicación basada en teología bíblica. Él les muestra cómo Dios se ha revelado, el Dios verdadero, cómo se ha revelado, ¿cierto? Creando al hombre, y de ese linaje creó todo, ¿cierto? Y ha establecido el tiempo de los hombres, y ha fijado incluso un día en donde va a juzgar a todos. Entonces, les lleva a través de toda la revelación bíblica, les plantea, ¿cierto?, su necesidad de arrepentirse delante de este Dios verdadero. ¿Amén? Ellos muestran, primero que todo, los apóstoles en su predicación, la persona de Dios. ¿Amén? Su poder, autoridad, justicia y santidad. ¿Usted cree que hoy día la gente conoce a Dios? Tiene ideas equivocadas de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mostrar al Dios verdadero. ¿Sabía usted que Dios es santo? Porque la gente tiene la idea que Dios aguanta todo. No, Dios es santo. ¿Y sabía usted que Dios es justo? La gente piensa que Dios tolera todo. No, Dios es justo, no puede tolerar el pecado. ¿Amén? Dios es soberano porque la gente piensa que es independiente de Dios. ¿Cierto? Dios es soberano. Entonces hay que mostrar la persona de Dios, hay que mostrar la realidad del hombre que está en rebelión con Dios y absolutamente perdido y condenado. ¿Amén? Porque la gente se cree justa. Hay que mostrar la persona y el sacrificio de Cristo como una muestra de misericordia y gracia divina en favor del pecador. ¿Amén? Siempre enfocados en Cristo y en su sacrificio. ¿Amén? Otra cosa, siempre estaba enfocado en la necesidad de arrepentirse el pecador y creer en Jesús como el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por pago de los pecados, ¿cierto?, de aquellos que creían en Él. La salvación, hermanos míos, es para todo aquel que cree. ¿Amén? Es para todo aquel que cree. Si hablamos de métodos bíblicos, podemos decir que se resume tal vez en dos elementos, si queremos ser más sencillos. ¿Amén? Primero, el gran método bíblico. Bueno, menosprecian esto. La predicación constante y ferviente de la palabra. ¿Amén? Predicación constante y ferviente de la palabra de Dios, el Evangelio. Y segundo, la oración constante y ferviente por la salvación de los perdidos. ¿Amén? Usted estudia la historia de la iglesia, los evangelios, y da vuelta aquí y allá, y sabe lo que encuentra en todo eso, que los creyentes, a través de todas las edades, predicaban y oraban. Predicaban y oraban. Predicaban. Y eran luz en medio de esta generación maldita y perversa. ¿Amén? Siempre hay una cuota de pragmatismo en lo que hacemos. Siempre. Por ejemplo, queremos, ¿cierto?, que los papás de los niños vengan. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos algo el Día de la Madre. ¿Amén? ¿Eso es algo pragmático? Sí, es algo práctico. Pero no es lo que nos mueve. ¿Amén? No son las actividades, los programas, los métodos, las estrategias que nos mueven. El fondo de todo es lo importante. Nosotros queremos predicar a Cristo crucificado, a Cristo como Salvador y Señor de aquellos que se arrepienten y creen en Él. ¿Amén? Y la oración, hermanos míos, quiero recordarles ese pasaje maravilloso que aparece en 1 Timoteo capítulo 2, si no me equivoco. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Amén. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, ¿cuál es el fin de la oración de la iglesia? Que vivamos quieta y reposadamente, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Dice, oren por la humanidad, oren por los reyes, por las autoridades, por toda la gente. ¿Amén? Porque Dios desea que nuestra predicación llegue a toda parte.
Cristo murió, amén, para poder, ¿cierto?, salvar para sí un pueblo propio. Y Él lo hace, esa labor de alguna manera de ir por el mundo y traer a los que son suyos es la predicación del Evangelio. ¿Amén? Y esa es la labor de cada uno de nosotros. ¿Amén? Hay elementos más prácticos que quisiéramos abordar más adelante, ¿amén? Pero esto lo vamos a dejar ahí como base, ¿amén?, de cómo evangelizar. ¿Amén? Recuerde que usted es un sembrador. ¿Amén? Y todos los días debemos sembrar la palabra. Evangelizar es eso, sembrar la palabra. No es repartir tratado, aunque estamos sembrando igual. Todo eso es evangelizar. ¿Amén? Cuando usted habla con alguien de Cristo, hable de la palabra de Dios. ¿Amén? No sus propias ideas. Luego vamos a dar estos pasajes bíblicos de salvación para que nos tengan. ¿Amén? Oremos al Señor. Querido Dios, damos gracias, Padre, por tu preciosa palabra y ayúdanos, Señor, a poder ser personas fervorosas y entusiasmadas, Señor, con transmitir tu evangelio a los perdidos, Señor. Padre amado, amamos no solamente tu nombre y tu persona, sino que amamos tu obra también. Así que ayúdenos, Señor. Oramos, Señor, para que usted nos dé, Dios Santo, denuedo, fervor, provoque un avivamiento en nuestros corazones, Señor, de tal manera que vivamos santamente para su gloria y proclamemos, Padre, con fervor el Evangelio a los perdidos, Señor. Se lo pedimos en nombre de Jesús.